Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Hoy leeremos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Acompáñanos con la lectura y además tendremos una aplicación práctica para tu vida. Un saludo muy especial a Radio Luz de Vida. Usías, rey de Judá. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, quien tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su papá Amasías. Después de que Amasías murió y fue sepultado con sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Amasías mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios. Usías siguió a Dios. Mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. Usías atacó a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnea y Asdod. También construyó ciudades en la región de Asdod, en territorio filisteo. Dios lo ayudó en su lucha contra los filisteos, contra los árabes que viven en Gut-Bal y contra los meunitas. Los amonitas le pagaban tributo y Usías se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Usías también construyó torres en Jerusalén, en la puerta de la esquina, la puerta del valle, en el ángulo de la muralla, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y abrió muchos pozos, porque tenía mucho ganado en la llanura y en las mesetas. Tenía también hombres trabajando en campos y viñedos que poseían en la región montañosa y en los valles, pues era aficionado a la agricultura. Usías tenía un ejército entrenado para la guerra que salía a la batalla organizando en divisiones militares de acuerdo con la lista hecha por el cronista Jeyel y el oficial Maseías, bajo el mando de Hananías, uno de los generales del rey. El total de los jefes de familia eran 2.600. Bajo su mando tenía un ejército de 307.500 soldados que ayudaban al rey en su lucha contra el enemigo. Usías equipó su ejército con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. También le dio al ejército máquinas de guerra inventadas por hombres inteligentes. Las instaló en las torres y en las esquinas de las murallas. Esas máquinas de guerra lanzaban flechas y grandes piedras. La fama de Usías llegó hasta el exterior, pues Dios le ayudó tanto que llegó a ser muy poderoso. Pero cuando se fortaleció, se volvió tan arrogante que hizo algo que mostró su infidelidad al Señor. Entró al templo del Señor y quemó incienso en el altar del incienso. El sacerdote Azarías entró detrás de él junto con 80 valientes sacerdotes del Señor. Ellos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: «No es correcto que su majestad ofrezca incienso al Señor. Esta función corresponde a los sacerdotes descendientes de Aarón. Ellos son los que están consagrados para hacerlo. Salgan ahora mismo del santuario porque está cometiendo una infidelidad al Señor y no va a recibir honra del Señor Dios por hacer esto». Usías, con el inciensario en la mano, listo para ofrecer incienso, se puso furioso con los sacerdotes. En ese preciso instante, delante de los sacerdotes, en el templo del Señor y estando junto al altar de incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver esto, el sacerdote Azarías y los otros sacerdotes lo miraron
se dieron cuenta de que había salido lepra en la frente y lo sacaron apresuradamente. Incluso él mismo quería salir rápidamente, pues el Señor lo había castigado. Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en una casa. Se le prohibió entrar al templo del Señor. Su hijo Jotam se hizo cargo del palacio real y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Uzías, de principio a fin, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Uzías murió y fue sepultado junto con sus antepasados en un campo cercano al panteón, porque tuvieron en cuenta que era leproso. Entonces su hijo Jotam reinó en su lugar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, del 1 al 23. Uzías ocupa el trono en el lugar de Amasías, su papá. Gobierna durante 52 años en Judá y sigue el camino del Señor. Y Judá prospera durante su reinado. Obviamente, porque estaban obedeciendo el camino de Dios. Y Dios los prosperó. Uzías se vuelve muy poderoso, pero eso lo lleva al orgullo y a su caída. Eso es lo que debemos tener cuidado. Muchas veces cuando uno va creciendo o cuando va sabiendo cada vez más, el orgullo toca tu corazón y muchas veces ni cuenta te das. Cuando ingresa de manera inapropiada al templo para ofrecer incienso, que era tarea de los que solo eran sacerdotes y podían hacerlo. Él no debió hacer eso. Sabía que a Dios no le agradaba, que tenía personas especializadas para hacer el trabajo del Señor. El rey Uzías hizo lo que era recto ante los ojos de Jehová, mientras buscó al Señor, obedeció y le fue fiel, y Dios lo hizo prosperar. Pero la semilla del pecado creció en su corazón, dando fruto a la arrogancia. Algo que debemos de cuidar es eso, darnos cuenta en todo tiempo, en todo momento, preguntar quizás al Señor, así como lo hacía David, que le decía: Señor, escudriñame, verifica cómo está mi corazón. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. El corazón estaba lleno de altivez, el orgullo ya en su mayoría. Las personas, cuando incrementan sus bienes y mucho más, cuando tienen poder, se sienten que todo lo pueden resolver, que no les hace falta nada, y peor aún, aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Es aún más difícil poder testificarles o hablarles de Dios, pues sus corazones están más duros. Pero mira cómo es que Dios los ve. Vamos a leer Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras escritas en Apocalipsis 3:17. Hay aún otros textos bíblicos donde Dios nos muestra que el dinero del hombre soberbio es miseria para Dios. Entonces, cuidado con eso. Volvamos con Uzías y vemos que su corazón se infló como un globo, pues como Dios lo había prosperado y le había dado todo, su orgullo fue creciendo. Él fue al templo y creyó tener también el derecho de oficiar los servicios sacerdotales, pero por su arrogancia y necedad fue castigado con lepra, viviendo marginado por el resto de sus días. No desafiemos a Dios. Dios te habla, Dios toca tu corazón, pero a veces queremos dar un paso para atrás. Cuidado con ello. Dios nos puede bendecir con prosperidad, bienes materiales, trabajo, salud y con poder, pero esto no nos da el derecho de romper sus principios establecidos. El no de Dios es para todos los que tienen y los que no tienen. Tú que crees hacer todo bien,
Ora para que Dios te ayude a tener prudencia, paciencia y sabiduría, pero sobre todo humildad. Hay algo que puedo decirte desde el fondo de mi corazón. Muchas veces hacemos cosas con el conocimiento que ya tenemos. Hacemos cosas pensando que a Dios le agradan sin haberle consultado, creyendo con nuestro propio razonamiento y no habiendo doblado rodillas. Ya cuando empezamos a crecer y lo tenemos todo manejado, todo entendido, nos vamos volviendo muchas veces, no digo todos, pero en su mayoría, el conocimiento te va volviendo soberbio, altivo o a veces ocioso, porque como ya lo sabes, no necesitas prepararte para las cosas de Dios. Cuidado con ello. Al Señor hay que servirle con amor, con integridad y con el anhelo pronto de hacer bien las cosas como para Él. Que Dios te bendiga. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.